Bendiciones, mi amada audiencia, que están viendo y escuchando al reverendo doctor Nicanor González, pastor, y representando The Good Samaritan Center Monastery Church. Y que nos alegramos que usted esté en esta audiencia, aprendiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y específicamente en el Evangelio que nos dejó Jesucristo a todos nosotros 2000 años atrás. Y que ese Evangelio está vigente en nuestro presente, porque toda la palabra del Evangelio de Jesucristo fueron y son normativa y axiomática. Normativa es que son las reglas y el nuevo orden de Dios, y axiomática es que se aplican a todas las generaciones después de Cristo y en todos los tiempos. Y estamos hablando del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, en qué periodo va a acontecer tal evento. Estamos hablando de las señales de la segunda venida de Cristo. Porque las señales que ocupan el fin del mundo están referidas a la segunda venida de Cristo visible a la tierra. Entonces, nosotros que estudiamos la palabra de Dios, vemos que si hay señales de la segunda venida de Cristo, entonces estamos ya en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Quiero que entiendan eso. Si vemos señales de la segunda venida visible de Cristo que están aconteciendo en medio de nosotros, eso quiere decir que está cerca el rapto de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la complejidad del rapto de la iglesia? ¿Cuál es la perplejidad del rapto de la iglesia? ¿Cuál es la falta de entendimiento que tienen las religiones del mundo acerca del rapto de la iglesia? Los teólogos, los seminaristas, la gente estudiosa, los eruditos, que han tenido mucho problema en aceptar el rapto de la iglesia. Y la mayoría de las personas aceptan la segunda venida de Cristo. Porque en hecho, uno lo establece claro cuando Cristo estaba con los discípulos en el Monte de los Olivos, en el capítulo 1 de los Hechos. Ellos estaban preocupados, los discípulos estaban preocupados por el tiempo del fin, como está todo el mundo, ¿no? Capítulo 1, Hechos 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿Ya se conectó? Ok, sí. Ellos le preguntan a Cristo antes de Cristo irse al cielo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿Usted sabe lo que implica esta pregunta a Jesús? Cristo resucita, está 40 días con ellos, come con ellos, está al lado de ellos por 40 días. Y después Cristo
le habla de la venida del Espíritu Santo que lo iba a bautizar, la promesa del Espíritu Santo. Y aún él hablando del verso 1 al 5, de la promesa del Espíritu Santo, ellos están preocupados de la restauración del reino de Israel. Entonces Cristo está consciente de la pregunta que esos discípulos, que en este momento eran 11, que Judas Iscariote ya se había ahorcado, se había quitado la vida por traicionar a Jesús. Y Cristo reitera y le dice en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo, con toda la sabiduría y el conocimiento y la comprensión y el entendimiento que tenía, él estaba siempre bien consciente con las preguntas que le hacían a él. Tanto los sacerdotes, los intérpretes de la ley, los escribas y toda la jerarquía religiosa de su época, como la pregunta que le hacían los discípulos de Jesucristo. A vosotros no os toca saber los tiempos o los periodos de tiempo que el Padre puso en su sola potestad. Entonces él vuelve y le da la gloria a su Padre y le da a saber que solo Dios era el que sabía todas esas cosas. Qué humilde. Por eso es que él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29. Ok, a ustedes no les toca saber cuándo Israel va a ser restaurado, cuándo el reino de Israel va a ser restaurado, pero le voy a decir algo más importante que todo eso. Pero, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a aprender del fundador de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, en relación a lo más importante que Él quiere que nosotros sepamos? A la prioridad que debe de tener su iglesia. Pero la iglesia, por ejemplo, de Jesucristo, está interesada en un avivamiento, por ejemplo. Y se reúnen multitudes de miles de personas adorando a Dios. Y en las universidades se ha manifestado el Espíritu Santo y ha visto un tiempo donde la gente se ha arrepentido de sus pecados y han pasado y han tomado campos de universidades, y después se apaga eso, no sigue. Y desde 2000 años atrás han sucedido diferentes avivamientos en diferentes lugares del mundo y ha tenido su época, su momento, su tiempo, y se apaga. Y la iglesia sigue en pie, haciendo y cumpliendo con Mateo 28:19, id y hacer discípulos a todas las naciones. Después el verso 20 dice enseñándoles, no dice predicándoles.
enseñándoles. La enseñanza requiere quietud, tranquilidad, bonanza, paz, estudio, concientización, base, fundamento, para la persona poder enseñar debida y apropiadamente aquello que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. En Mateo 24 también los discípulos le enseñaron todo el templo y la belleza del segundo templo que reconstruyó el rey Herodes en el año 37 a.C., que Pompey lo había destruido en el año 63 a.C. Y cuando Herodes se convirtió en rey de Israel, entonces él, para asociarse con los judíos, determinó tocar la base de ellos, que era el templo. Lo reconstruyó en el año 37 a.C. y para el año 10 a.C. él había hecho la renovación y Herodes fue aceptado, especialmente por la jerarquía religiosa, como un judío, y él había nacido ahí en Judea. Pero ese hombre, la vida de él era una vida bastante delicada, con todas las mujeres y toda la riqueza y todas las cosas que él, y los problemas, olvídese, que sea otra historia para contar. Pero sí le estoy diciendo que Cristo se preocupó más de que sus discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, de que ellos supiesen acerca de la restauración del reino de Israel en ese tiempo. Entonces, nosotros estamos interesados en el rapto de la iglesia, seguro. Estamos interesados en la segunda venida de Cristo, seguro. Pero si Cristo estuviera aquí, Él nos dijera, id por todo el mundo y haced discípulos. Enséñenle el Evangelio. Este Evangelio tiene que ser predicado, Mateo 24:14, por todo el mundo para que venga el fin. Entonces, la predicación del Evangelio es para que cuando estemos en el juicio del gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, nadie tenga excusa que no yo de la predicación y la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Esa es la idea. Entonces, cuando todo el mundo conozca el sacrificio de ese Cordero Pascual que murió 2000 años atrás, entonces vendrá el fin. Se terminará todo. Y todo eso está dentro de un sistema profético. Pero aún dentro del sistema profético, tanto Dios como el Hijo y el Espíritu Santo establecieron un orden. Y que nosotros no podemos estar tan preocupados del rapto de la iglesia como de preparar nuestras vidas para el rapto de la iglesia. De tener contento al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, el cual fue dado a vosotros para el día de la venida de Cristo. ¿De cómo va la cosa? El orden no se puede cambiar, no se puede invertir. El orden tiene que establecerse de una forma que cada uno de nosotros sigamos lo que dice el Evangelio. Aún Cristo, ya para ascender al cielo, en el Monte de los Olivos, se reúne con este grupo de personas y ellos le están preguntando a Jesús que si él iba a restaurar el reino de Israel. Porque aún los judíos eran nacionalistas. Ellos no pensaron en nosotros, ellos no pensaron en los gentiles, ellos estaban pensando en ellos. Los judíos siempre han sido personas egocéntricas, étnicas de sus gentes.
Y por eso es que el Espíritu Santo tuvo que intervenir en la vida de Pedro con Cornelio en el capítulo 10 y 11 de Hechos, porque Pedro no quería ir a ministrarle a Cornelio porque era un gentil capitán del Imperio Romano. Y el Espíritu Santo tuvo que intervenir en Cornelio, en la vida y la familia de Cornelio, bautizándolo y ellos hablando en otras lenguas, para que Pedro se convenciera que era tiempo ya para que los gentiles, como dice en Isaías, vean la luz del Evangelio. Entonces, cuando miramos la escritura y la historia del Evangelio y la narrativa del Evangelio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver que los mayores milagros que Cristo hizo, lo hizo con los gentiles, que no eran judíos. 2 personas impresionaron a Jesús. El centurión, que fue donde Jesús, y le dijo a Jesús, mi siervo está enfermo en mi casa, y a ver cómo podemos hacer para que se sane. Y Jesús dijo, yo voy, está bien, yo paso por ahí. El centurión dijo, no, di la palabra. Y no era judío, no era sacerdote, no era escriba, no era intérprete de la ley, no era religioso. Y eso impresionó a Cristo, de que un gentil le dijera a él, di la palabra y mi siervo sanará. Y Cristo dijo la palabra, y cuando el centurión fue a la casa, miró el tiempo que Cristo habló y su siervo había sanado. La señora que tenía una hija endemoniada, que le dijo a Jesús que libere a su hija de ese demonio, que su hija estaba posesionada. Y Cristo tuvo un diálogo con él, no, he venido a la casa de Israel y tengo que darle los panes y en la mesa al pueblo de Israel para que... Y entonces los perros no pueden comer. Pero todo eso Cristo lo hizo para ver hasta dónde llegaba la fe de la mujer. Los perrillos no pueden comer de ese pan. Y la mujer le dijo, sí, está bien. Pero los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. Oh, mujer, grande es tu fe. Si no tuviese fe como un grano de mostaza. 2 personas impresionaron a Jesús que hubo un signo de admiración en las reacciones de ellos, en su confianza en Jesús, de que Jesús iba a hacer la obra que ellos pedían que Jesús hiciera. Y que sí, la iglesia tiene que estar interesada en el rato de la iglesia. Pero tenemos que estar más interesados en llenar el reino de Dios con la predicación del Evangelio, en cumplir con la misión que cada uno de nosotros se nos ha delegado y se nos ha dado, de hablarle a todo el mundo. Y no estar buscando la restauración de la iglesia, de mi congregación, de mi casa de oración, que aquí tiene que haber, hay casi 2 billones de hombres y mujeres que tenemos temor de Dios en nuestros corazones, que creemos en Jesús y que estamos esperando todo esto que Cristo habló para que se cumpla en cada uno de nosotros. Y ustedes ven que las 37 millones de sectas religiosas del mundo están basadas en escatología, que tiene que ver con los eventos del futuro. Ellos no solamente están hablando del presente, están hablando del futuro. Entonces, esa clase de iglesia crece mucho. Y que ahí hay mucho adivino.
que están malinterpretando el texto bíblico y le están poniendo más atención a esas cosas que a estar lleno del poder del Espíritu Santo, a estar cumpliendo con la gran comisión, haciendo discípulos en todas las naciones y en todo el mundo, enseñándole todas esas cosas que Cristo nos ha dado para enseñar. Entonces yo he vivido desde jovencito, desde adolescente, en la iglesia pentecostal. Y he tenido toda la experiencia, el bautismo de poder y todas esas cosas. Y he participado de todo el ministerio docente de la iglesia, desde barrer la iglesia, guiar la van, ser maestro de niños, de jóvenes, de adultos, cantar, tocar. Desde jovencito yo he hecho todo ese trabajo. Y después cuando entré al pastorado, que duré 44 años pastoreando, seguí como un adorador, tocando, cantando, componiendo canciones y todo. Y seguí ministrando a diestra y a siniestra. Y nos retiramos de la obra pastoral para cumplir con la otra obra que Dios quiere hacer en la vida mía, y es lo que estoy haciendo en este momento. Siendo un recurso, siendo un apologista, un defensor, no de la fe cristiana, un defensor del evangelio. Porque la fe cristiana se ha malinterpretado y todo el mundo hoy en día es cristiano. Y cada persona tiene una versión de... ¿Usted sabe lo que Cristo resucitar, como dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios? Eso fue Jesús cuando resucitó. Entonces se habló que Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí se está hablando de una forma literal, no en la forma de que un día son 1000 años. Ahí está hablando de días pronto, porque entonces de este momento al capítulo 2 de los Hechos, que vino el Espíritu Santo, transcurrieron 10 días. Y ahí vino la presencia del Espíritu Santo y el bautismo de poder a un grupo de hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Yo entré a ese aposento y uno se impresiona que había más de 120 personas en este lugar cuando fui a Israel. Después que Cristo habló del bautismo de poder y dice, y habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que Cristo fue levitado delante de más de 500 personas en el Monte de los Olivos. Cuando usted va al Monte de los Olivos, usted se para y usted ve toda Israel, de todos los muros que rodean a Israel, y como está alto el Monte de los Olivos, ve toda la ciudad de Jerusalén, mayormente de Jerusalén. Y dice el verso de, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron al grupo que estaba ahí, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 2 ángeles. Cristo subía, los ángeles bajaban para darle la noticia al grupo que estaba viendo a Cristo ir al cielo.
Pero, como yo era nacionalista, ellos todavía seguían con la idea que Dios iba a restaurar el reino de Dios en el tiempo de Cristo. ¿Ve? Ellos seguían con esa idea, que Dios iba a restaurar. Entonces, para ellos, restauración del reino era que Israel, como dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, ellos iban a ser cabeza de nuevo. Entonces, cuando habla de cabeza, está hablando de una forma institucional, está hablando de una forma política, religiosa, cabeza de todos los pueblos de ese entonces. Cristo le dijo: a vosotros no toca saber esas cosas, eso solamente lo conoce mi Padre Celestial. Que es la misma situación cuando ellos le preguntan en Mateo 24, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí ellos añaden un poquito más, ¿no? Allí en Hechos están hablando de la restauración del reino de Israel. En este monte que yo le está enseñando a Jesús, el templo hermoso y maravilloso de los Olivos, se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cristo no se ha ido, Cristo está en la tierra. Por lo menos ellos están aceptando que hay otra venida de Cristo a la tierra. Por lo menos, que está bien. Pero dentro de ellos querer saber, ellos estaban pendientes como nacionalistas judíos de que Israel sea restaurada como nación, como reino. Y entonces en el verso 4 Jesús le dijo: mira que nadie os engañe. Que hablamos en otra reflexión que hemos presentado cuando comenzamos, hablamos de esto, del engaño. Entonces nosotros estamos bien preocupados del rato de la iglesia y de estar preparados para el rato de la iglesia. Y estamos pendientes de la segunda venida de Cristo visible. Sin embargo, Cristo quiere que nosotros sepamos que es lo que quiere, que nosotros no seamos engañados mientras Él no viene a la tierra. Porque si vemos lo que Cristo menciona en el verso 24 de Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el verso 4 él establece: mira que nadie os engañe. Pero en el verso 24 él establece el por qué es necesario que nosotros estemos ciertos, completos, total, en conocimiento claro de lo que es el Evangelio y el orden de la profecía. Porque si estamos claros con la profecía y el sistema que tiene los eventos proféticos, nadie nos va a engañar. Usted no puede poner la segunda venida de Cristo visible con el rapto de la iglesia, porque es una venida en dos fases. La primera fase es el rapto de la iglesia, donde Dios va a levantar su novia para casarse con ella, que es la iglesia, y celebrar 7 años la boda del Cordero y 1000 años de luna de miel reinando sobre las naciones del mundo. Todo eso está en Apocalipsis. Entonces, para que usted y yo podamos participar de estos eventos, hoy en día
tenemos que estar seguros que no seamos engañados por portento, por señales, por milagro, por adivinación, por lo que está aconteciendo hoy en día, con tanta gente que se han levantado hablando y diciendo cosas increíbles. ¿Estamos entendiendo? Y siempre, por ejemplo, el ministerio de los 60 y los 70 y 80 de nuestro hermano Gigi Ávila en Puerto Rico, y después que se lanzó a las naciones del mundo, fue con el tema Cristo viene. Él muere en estos días de 87 años y Cristo no vino en el tiempo de él. Gigi Ávila no estaba incorrecto, porque toda la iglesia primitiva del primer siglo, cuando ellos se saludaban, ellos no decían Dios te bendiga, ellos decían Maranata, Cristo viene, Maranata. La parusia, la venida de Cristo en el primer siglo era eminente para la iglesia primitiva. Y han transcurrido 2000 años y Cristo no ha venido. Entonces estaban ellos mal. No. Nosotros podemos decir que Cristo va a venir en esta generación y no estamos engañando ni siendo falsos profetas. Nosotros podemos decir que vamos a ver a Cristo y no vamos a ver muerte. Pero si yo muero, pues eso no quiere decir que yo fui un falso profeta. Que hablé falsedad, porque estamos viendo todo el esquema profético y todas las señales de la segunda venida de Cristo. Como dice 1 Corintios 15, 50, 51, que Pablo dice, os digo un misterio. El rapto de la iglesia es un misterio. Y un misterio es algo que todavía no se ha revelado, que está detrás de la cortina. Mustarión en griego. Entonces, para la iglesia, el rapto está dentro de un misterio, pero que va a ser una realidad. Entonces, la realidad de ese misterio será cuando ese rapto acontezca. Que nosotros mismos estamos aquí en la tierra y hay veces que creemos que eso no va a acontecer. Entonces, ¿sabe lo que usted está dormido? Estar manejando, estar en su casa, estar en la iglesia y de repente usted desaparecerse. Es un misterio. Y no ver muerte, no sentir la muerte, porque nuestro ser va a ser transformado. Como dice primera de Juan 2:3, que le veremos como Él es y seremos como Él es. Entonces, en el Evangelio que estamos de nuevo hablando, que Cristo habló, lo más importante no es portento, señales, prodigio, milagro. Lo más importante es lo que dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo más importante. Que si tiene usted avivamiento, amén. Si no lo tiene, amén. Si ora 40 días y 40 noches, amén. Si no ora, amén. Si usted ve ángeles o no ve ángeles, amén. Si va todos los días a la iglesia o un día a la iglesia, amén. Entonces, si hacemos todos los ejercicios espirituales, amén. La idea es estar perseverando hasta el fin. Porque todos estos movimientos que nosotros queremos tener o provocar en la casa de oración son cosas de nosotros. Porque cuando usted lee el capítulo 1 de los Hechos y el capítulo 2 de los Hechos, especialmente el 1,
usted verá lo que dice la Escritura, ¿no? Cuando Pedro predicó su primer mensaje, se salvaron más de 3,000 personas. Y después dice el verso 42 de Hechos 1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 doctrinas cardinales, ¿no? Comunión, Santa Cena, oración y la doctrina de los apóstoles. Después dice el verso 43 de Hechos 1, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque no habían pastores. La institución de pastores se estableció en el capítulo 3 de 1 Timoteo, cuando Pablo ve que las iglesias que él había levantado en Asia Menor estaban siendo dirigidas por misioneros y personas que iban, daban su enseñanza y se iban, no había un establecimiento. Y que en ese primer siglo estaban matando a los apóstoles y a los profetas que quedaban en ese entonces. Y ya para el capítulo 3 de 1 Timoteo, Pablo habla del nuevo paradigma que iba a tener la iglesia del Señor. Porque esas iglesias eran como misiones. Pero Pablo vio que la iglesia se estaba institucionalizando, se estaba convirtiendo en una institución para la sociedad del mundo. Y entonces él habló, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios entonces iba a levantar episcopo, obispo, pastores, que iban a ser los nuevos dirigentes de esa iglesia institucionalizada. Y ahí le establece como 7 cosas para los que van a ser pastores, que no sean neófitos, un sinnúmero de cosas. Leo primera de Timoteo capítulo 3. Y fue aparte de ese grupo le añade a los diáconos, diaconisas y ancianos. Porque aquí en Hechos habla de la doctrina de los apóstoles y habla que las maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles, porque ellos eran los que estaban presentes en ese momento de la historia. Pero entonces ya cuando está avanzando, ya para el año 50 después de Cristo, 60 después de Cristo, ya para el año 66, Pablo es decapitado por Nerón en Roma y Pedro es crucificado por Nerón en Roma. Y el único que quedaba era Juan, que fue en el año 95 mandado a la isla de Patmos por Diocleciano, el emperador romano. Entonces Pablo, antes de morir, en los años 60 después de Cristo, él pudo ver, y el Espíritu Santo le inspiró para que pusiera el nuevo orden que iba a tener la iglesia, que los pastores iban a dirigir, e iban a ser los nuevos dirigentes con los diáconos, diaconisas y los ancianos. ¿Ve? Que no eran los apóstoles más, ni los profetas más, sino los pastores que iban a dirigir la iglesia del Señor Jesucristo. Un orden. Y eso lo hizo el Espíritu Santo. Pero en este primer instante de Hechos 1:43, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La conversión primaria de la iglesia primitiva fue judía, no fue gentil. Entonces, el contexto cultural del primer siglo con la iglesia era que cuando un judío se convertía y aceptaba el mesianismo de Jesús,
aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador. Su esposa lo votaba si era hombre. Sus hijos lo rechazaban si tenía familia. El trabajo que tenía lo votaban. Lo votaban de la sinagoga. Si era parte del grupo del Sanedrín, lo votaban, como le sucedió a Pablo. Cuando Pablo se identificó como cristiano, no pudo regresar a Jerusalén para ser parte del Sanedrín, para ser parte de todo. Él no pudo. Tuvo que dejar todo. Entonces, la iglesia primitiva lo que hizo fue que estableció un sistema de welfare, de asistencia pública. Porque cuando un judío se convertía, que lo votaban de todo, ¿quién le dio la cobertura? La iglesia. Por eso es que aquí dice que ellos tenían todo en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes para repartirlo a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, la otra cosa que permitió que ellos hicieran eso era porque para ellos era eminente la venida de Cristo. Ellos creían que Cristo iba a venir para ese momento. Entonces, ¿por qué tener propiedades? ¿Por qué tener dinero? ¿Por qué tener bienes cuando la obra que vamos a hacer aquí en la tierra va a ser recompensada en los cielos? Así que las propiedades y los bienes se daba al apostolado para ellos repartirla dentro de todos esos judíos que se estaban convirtiendo, que no podían regresar a su casa. Que esa no es la condición que está la iglesia hoy en día. Todo el mundo tiene su casa, todo el mundo tiene su lugar. Los que vivimos en este país tenemos un beneficio del sistema de gobierno, hemos trabajado y hemos pagado tributos y los taxes. Cuando llegamos a cierta edad y nos dan Medicaid, nos dan un montón de beneficios. Gloria a Dios por los Estados Unidos de América. Que en los países de nosotros no ocurren esas cosas. Pero en este particular, nosotros cuando leemos estos versos y lo queremos aplicar al tiempo de nosotros, estamos descontextualizando el texto bíblico. Porque aquí había una necesidad. Un judío se convertía, se quedaba sin trabajo, sin esposa, sin esposo. Se quedaba sin familia, se quedaba sin su comunidad, sin su casa, sin su sinagoga, sin la cobertura de ese mundo religioso. Punto. Entonces la iglesia es el lugar donde ellos se refugiaban en todo el sentido de la palabra. Y había ese sistema que le daba esa cobertura. ¿Ve? Y después ya en el capítulo 6, 7 de los Hechos, vemos que la iglesia comienza a ministrar y comienzan los gentiles a salvarse. Y en el capítulo 6 se eligen diáconos para que sirvieran a la mesa. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, no dice creyente, no dice cristiano, dice discípulo, porque los discípulos son los que hacen la voluntad de Dios, los que cumplen. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nosotros nos criticamos nosotros hoy en día, pero mire, con el avivamiento y el poder y miles de gente salvándose, mire la situación que había en la iglesia primitiva. División, crítica. Habían diáconos y habían los apóstoles, tenían favoritismo con las mujeres hebreas, viudas. Entonces desatendían a las mujeres griegas, viudas, porque esa era una nueva dimensión de que también los gentiles iban a alcanzar salvación y eso era bien difícil para los judíos aceptar.
que Pedro tuvo que llegar al capítulo 10 y 11 de Hechos para Pedro poder aceptar que también Dios había muerto y sacrificado su vida a Jesús por los gentiles también. Entonces los 12 se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, porque los apóstoles eran que estaban sirviendo. Y el Espíritu Santo le intervino: no, ustedes están supuestos a estar orando y ayunando y preparando la palabra para este pueblo. Y ellos dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, ahí está mi nombre, a Timón, a Palmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¡Wow! Y aquí yo veo otro asunto profético, ¿no? Lo que desde el Antiguo Testamento Dios quiso usar al pueblo de Israel para ser el modelo, el ejemplo, los ojos, las manos, la boca, los oídos de Dios para las naciones que eran politeístas, que tenían muchos dioses. Pero Israel no quiso administrar a ninguna de esas naciones. Y aún entra el Nuevo Testamento con la persona y la encarnación del Verbo de Dios, como dice Juan 1:1, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese mundo religioso lo que hace es que rechaza al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, cuando cientos y cientos de profecías se habían dado de la persona de Jesús. Yeshua, porque es el nombre original de Jesús, Yeshua. Y como quiera que sea, como dice Isaías 55:11, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, aunque fue un grupito pequeño, Dios usó al pueblo judío para alcanzar a los gentiles. Y por eso es que Cristo le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos, en el capítulo 4 de Juan. ¿Qué tú estás hablando? La salvación viene de los judíos. No, que nuestros padres adoraban aquí, que esto y que aquello. Ella quería presentar un argumento teológico. Cuando había tenido 5 maridos y que tenía no era de ella. ¿Ves que cómo nosotros podemos estar con nuestros corazones limpios, bien con Dios y no estar argumentando y creyendo que lo sabemos todo, lo entendemos todo y que esto es así y que debe ser así? Dios quiere que cada uno de nosotros persevere hasta el fin y que viva una vida agradable a Dios en lo oculto, en lo secreto y en lo público también. ¿Que vamos a cometer errores? ¿Quién no? ¿Que vamos a pecar? ¿Quién no? La idea es que podamos perseverar hasta el fin. Porque cuando dice el que persevera hasta el fin, este será salvo, quiere decir que si perseveramos hasta el fin, vamos a participar del rapto de la iglesia. Vamos a participar de la boda del Cordero. Vamos a participar de la cena que va a ser dada con Jesús. Vamos a participar del reino eterno. Vamos a participar de la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21 de Apocalipsis, que desciende del cielo como una esposa ataviada. Ahí va a estar la iglesia. Pero entonces, mientras estemos aquí, ¿qué estamos nosotros predicando? ¿Qué nosotros estamos enseñando? ¿Qué nosotros estamos queriendo que ocurra, ya sea en el grupo de la iglesia en general o en mi vida en particular? Porque Dios no trata y brega con grupo. Dios trata con los individuos. Dios trata con cada persona individualmente.
No podemos estar agradando a los pastores y a los maestros y a los evangelistas y a los misioneros. Tenemos que estar agradando a Dios. Tenemos que estar seguros que nuestra relación con Dios es sólida. Es hasta que la muerte nos separe de esta tierra y podamos ver a Dios. Es hasta que perseveremos hasta el fin. Hoy en día hay movimiento del tercer templo, que ya los judíos tienen todo preparado, que ya hay 5 vacas rojas que trajeron de Tesa, que están allá, que ya esto se va a acabar, porque ya es la señal que habla Jesús en el Mateo 24, de la señal desoladora del anticristo, que va a sacrificar una becerra y se va a sentar en ese templo y él va a decir a los judíos que él es Dios en el tiempo de la gran tribulación. Eso no es para nosotros nos vamos antes, en el rato de la iglesia. Eso es para los que se quedan, eso es para el pueblo judío. Porque como dice Romanos 11:25, mire lo que dice. Romanos 11:25 lo establece bien claro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora vuelve Pablo, Pablo siempre consideró que el rapto de la iglesia es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ve. Cada vez que Pablo se refiere al rapto de la iglesia, él habla que esto es un misterio. Entonces, cuando Cristo levante la iglesia, y nosotros tenemos 7 años de celebración en el cielo, celebrando la boda del Cordero, un día representando un año, entonces Dios va a seguir tratando con el pueblo judío, el pueblo escogido, para que ellos sean salvos también. En este momento nosotros somos un apéndice, un paréntesis dentro de los planes proféticos de Dios. Dios levantó la iglesia por un periodo de tiempo, y cuando la iglesia cumpla su ministerio de evangelizar al mundo, Dios levanta la iglesia y después Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. En esos 7 años pues va a venir el anticristo, como dice primera de Tesalonicenses 2 y segunda, que va a engañar al mundo entero, especialmente al pueblo judío. Se va a presentar como el Mesías. Ellos lo van a aceptar por 3 años y medio, 42 días, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Inmediatamente que él sea aceptado por los judíos y haga pacto y haga el Estado de Palestina y una a los árabes con los judíos, y dice 1 Tesalonicenses 5 que cuando digan paz vendrá destrucción y se va a manifestar el hombre de pecado, que es el anticristo. Y entonces ahí el templo ya va a estar establecido, y entonces él se va a sentar dentro del templo, porque va a haber una silla, y él va a declararse que él es Dios. Y los judíos no adoran estatuas, y eso viene a 2600 años atrás, cuando Nabucodonosor, capítulo 2, hizo la estatua, y él quiso que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel adorasen esa estatua, y ellos prefirieron la muerte. Entonces los judíos no adoran hombres ni adoran estatuas. ¿Por qué usted cree que ellos no han aceptado a Jesús? Porque ellos no creyeron que un hombre podía morir por los pecados del mundo. Ovejas sí, vacas sí, becerros sí, chivos sí, pero no un hombre. A ellos se ha hecho difícil aceptar que el Hijo de Dios dio su vida por la humanidad. Entonces, cuando a los 3 años y medio, cuando el anticristo se declare que le dio, ellos lo van a rechazar. Ahí se rompe el pacto. Entonces ahí comienza lo que dice Jeremías 37, la apertura de Jacob. Ahí es que comienza la gran tribulación, que nunca había visto en ningún tiempo. Eso es algo
único que va a acontecer en ese momento, en ese tiempo. Pero la iglesia va a estar fuera de la ira de Dios. Y eso yo se lo enseñé en Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:9 y 5:9 también de 1 Tesalonicenses. Y en Apocalipsis 3 también. Que Dios nos va a librar de la hora de la prueba que viene a esta tierra, a la iglesia. Eso se lo dio el Señor a la iglesia de la Filadelfia. Entonces la idea es que los profetas y la gente que se llaman por ese nombre hoy en día, ellos están hablando de que la iglesia necesita ser purificada. Eso yo lo oí desde jovencito. Pero entonces, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? ¿Para qué sirve entonces el Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros, que es nuestra arra, nuestra herencia? Dice Efesios 1, 13 y 14. ¿Para qué es el sello? Según Corintios 1, 21 y 22, el sello del Espíritu Santo. Es para levantarnos en el rapto de la iglesia. Porque ese grupo de gente piensa que la iglesia tiene que ser purificada. Que la iglesia se está contaminando. Que el mundo está entrando a la iglesia. ¿Y qué es lo que entra al mundo, a la iglesia? ¿Qué es lo que entra a la casa de oración? ¿Santos? ¿Ángeles? ¿Qué es lo que debe entrar a la casa de oración? Son pecadores. Y para eso Dios ha dado pastores, maestros, evangelistas, misioneros, para perfeccionar, dice el verso 12 de Efesios 4, a los santos para la obra del ministerio. Porque si todos somos santos y purificados, nadie va a querer entrar a esa casa de oración. Porque el problema es nosotros que cuando nos santificamos y nos purificamos y nos sentimos mayor que los demás y que no me toque y que, ay Dios mío, qué misticismo creamos. Lo más santo del cielo vino a la tierra. Y ese se llamó Jesús. Cristo el ungido, Jesús el Salvador, el ungido Salvador, el Salvador ungido. Cristo Jesús, Cristo significa ungido y Jesús significa Salvador. Y eso es lo más santo que vino del cielo, y él trataba con la prostituta, trataba con los leprosos, trataba con los enfermos, todo el mundo se acercaba a ella. Y estaban los religiosos, si este fuera profeta, María que derramó ese alabastro que costaba más de 400 denarios. Ellos estaban criticando a Jesús. Y María estaba jugando con su pelo los pies de Jesús. Si este fuera profeta, no dejara que esa ramera prostituta estuviera haciendo eso. Entonces, la iglesia ha sido llamada para reconciliar al mundo. Y concluimos con esto que dice 2 Corintios 5. ¿Ok? Para que nosotros sepamos. De modo, si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasa, y aquí todas son hechas nuevas. Y después establece el orden, y todo esto proviene de Dios, no es de la iglesia, no es de los pastores, de mi persona, de los teólogos, nada de eso. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La iglesia que Cristo levantó es para reconciliar a los pecadores con su Creador. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y después dice que nos hizo embajadores, un representante del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo estamos representando a Dios? Santificándonos y separándonos de nuestra comunidad donde estamos,
diciendo ese es demasiado pecador para entrar aquí, este sí, este no. Nos hemos hecho jueces. La iglesia de Jesucristo tiene al santo de los santos, que es el fundador de la iglesia, que es Jesucristo. Y que nuestro trabajo es reconciliar, restaurar, reparar, darle la mano al más vil pecador de esta tierra para que vuelva de nuevo a su creador, Dios. Por eso es que este libro que hemos escrito, usted lo debe de mandar a buscar en Amazon. Y voy a tomar un programa entero para hablar de este tema, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Amazon, el reverendo doctor Nicanor González, mande a buscar este libro, porque ahí yo explico mejor lo que yo estoy diciendo, porque está escrito. Tiene 345, 46 páginas con la bibliografía. La incomprensión del mal, porque hay una condición de mal en el género humano y hay una santidad de Dios que quiere alcanzar a toda esa persona que está en esta condición de mal. Y que cuando evaluamos el trabajo de la iglesia no lo estamos haciendo. Muchas veces lo que estamos en competencia de espiritualidad, quién es más santo, quién se pone mejor, quién viste mejor, quién anda mejor, quién habla mejor, quién ora más, quién ayuna más, quién da más diezmo. Es una cosa increíble. Y estamos criticando al pueblo judío, pero nosotros estamos mal también. La incomprensión del mal y la santidad de Dios, mándelo a buscar en Amazon. Un libro así de grande es. Está en inglés. You can buy in English. If you don't read Spanish, we have another book like this in English, the same one. It's translated in English. So, te lo manda a buscar, porque queremos seguir mandando los 10 libros que yo tengo aquí, para que podamos, usted puede verlos, se los voy a poner, mira, estos son los libros, los 10 libros que están aquí. Y entonces te lo manda a buscar para que podamos ser felices. Si usted me hace feliz, yo le hago feliz a usted con el conocimiento que Dios me ha dado para compartirlo con ustedes. Mañana vamos a mirar a qué hora salimos por la tarde. Esté pendiente, quizá más o menos a esta hora. Estaremos en otra entrega de este conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Me puede llamar al 646-755-1290, 646-755-1290, o me escribe a nicanor55@gmail.com, es el email mío. nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, mándeme el menú que usted tiene de toda esa conferencia y libros, para yo entonces mandar a buscar ese material que usted tiene. Porque una cosa es yo estar 1 hora con ustedes y otra cosa es usted tener uno de estos libros en sus manos y leerlo como punto de referencia para conocer el Evangelio de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, feliz día y seguiremos aprendiendo en el nombre de Jesús. Salud.